que vamos a utilizar para este proyecto, este muñeco de cartón, son un marrón, un gris o un color que asemeje a cartón, ¿vale? Rojo, amarillo, celeste y verde para la vestimenta. Vamos a iniciar con los brazos. Para esto comenzaremos tejiendo un aro o anillo mágico de 6 puntos, a lo que le va a seguir una vuelta de aumentos en cada uno de los 6 puntos de la vuelta anterior, así es que terminaremos con 12 puntos en esta segunda vuelta y luego daremos 12 vueltas de puntos bajos de estos 12 puntos bajos, entonces serán 12 vueltas de 12 puntos bajos, el anillo de 6, el aumento en cada uno de los 6, o sea 12 puntos, y después 12 vueltas de 12 puntos. Cerramos invisible para que se note lo menos posible y terminar con una pieza bien acabada, y rellenamos. Para cerrar invisible, recordamos que dejamos una hebra relativamente larguita, enhebramos una aguja, miramos desde donde sale la hebra, desde el punto de donde sale la hebra, que es el punto donde cerramos el tejido. Nos vamos al punto siguiente, que lo vamos a dejar sin tejer, y al siguiente lo enganchamos de adelante hacia atrás completo. Después tomamos el punto desde donde sale la hebra, el punto que cerramos, y lo tomamos por su hebra trasera. Lo que va a ocurrir es que se va a formar un punto ficticio que simula el punto que nos acabamos de saltar, y ya nos queda tirar de la hebra hasta que tengamos más o menos en el punto que acabamos de simular un tamaño parecido al resto de los puntos. Y pues ya nos resta esconder por detrás, dentro de la pieza, con un pequeño nudito porque no se va a salir. Cortamos y rellenamos. Tenemos así entonces los dos brazos terminados. Luego continuaremos con las piernas y las vamos a hacer igual que los brazos. Aro de 6 puntos, siguiente vuelta aumentos, 12 puntos, y después vueltas de puntos bajos. Pero esta vez vamos a hacer 18 vueltas de puntos bajos. Anillo mágico, aumento y 18 vueltas de puntos bajos. A la primera pierna la cerramos invisible y la rellenamos. A la segunda, cuando la terminamos, la rellenamos, pero no la vamos a cerrar. Dejamos abierto porque lo que vamos a hacer es tejer las dos piernas juntas con el cuerpo. Vamos a comenzar levantando una cadena de 2 puntos, 2 eslabones. Esta será la separación entre pierna y pierna. Lo que sigue es unir la segunda pierna a la primera pierna. Pero vamos a hacer un proceso especial porque suele quedar en la entrepiernas, en la unión de piernas con cuerpo, en la unión de brazos con cuerpo, cuando unimos piezas así, unos agujeritos que pueden ser incómodos. Entonces lo que vamos a hacer para unir es tomar una lazada y tomar el punto y cerrar las 3 hebras juntas. Este será el primer punto de los 12 puntos que voy a tejer de todo el contorno. 1, el resto los hacemos igual. 2, igual me refiero normal. 3, 4, 11, 12. Fíjense que terminé en el último punto número 12 y lo que sigue es la unión con la cadena.
Vamos a tejer ahora los 2 puntos de esta cadena que formé anteriormente. 1, 2. Pero voy a hacer lo mismo porque en estas uniones, pues como quedan estos agujeritos, voy a tomar una lazada, me voy al primer punto de la cadena y lo tejo. Un punto de la cadena, segundo punto de la cadena. Ups. ¿Vale? Lo que sigue ahora es tejer la pierna número 2, que es la pierna desde donde partí, sus 12 puntos bajos del contorno. Este sería el primer punto, ¿vale? Porque es el primer punto que está sin tejer. Pero si yo tejo aquí, en esta parte me va a quedar un agujerito. Entonces vamos a hacer lo mismo. Tomo una lazada, entro por el punto este que sí está tejido, saco una lazada, me voy al primer punto sin tejer y saco otra lazada. Tengo 4 rulos para tejer y este es el primer punto. Son 12. Seguimos. 2, 3, 11 y 12. Perfecto. En total tengo que tener entonces ahora 28 puntos. Esto ahora se ha convertido, ven, como a veces suele quedar a pesar de todo, un agujerito, pero eso lo vamos a solucionar luego. Tengo entonces ahora lo que eran las 2 piernas separadas, todo convertido en una sola pieza, que será el cuerpo. Los 12 puntos de cada pierna más 4 puntos de la entrepierna. ¿Por qué 4? Porque yo levanté una cadena de 2 puntos, pero ojo, 2 puntos por este lado me quedan y 2 puntos por este lado, por eso son 28. 12 y 12, 24, 25, 26, 27, 28. Ya no tengo 2 piernas separadas, sino que tengo el contorno definido del cuerpo del muñeco. Una vez que tenemos esos 28 puntos, los primeros puntos del cuerpo, lo que sigue es hacer 12 vueltas de esos 28 puntos. 12 vueltas de 28 puntos bajos. Rellenamos lo que nos queda de las piernas, un poquito del cuerpo, y lo que sigue ahora es adjuntar los brazos. Vamos a tejerlos también con el cuerpo para que quede todo de una misma pieza. Lo hacemos de la siguiente manera. Lo que tenemos que hacer ahora es identificar los puntos de los costados de un lado o del otro. Lo mismo da, todavía no tenemos ni delantero ni trasero, da exactamente lo mismo. Identificar los puntos de los lados. Esto lo vamos a hacer aplanando la pieza, uniendo uno con otro, es decir, el de delante con detrás o el detrás con el de delante, lo mismo da. Lo aplanamos y entonces vemos así el punto del costado, ¿vale? Vamos a marcar el punto que va a seguir a la línea de tejido, es decir, estoy tejiendo por aquí, voy a tener que seguir por aquí, entonces voy a identificar este punto, el del costado, y lo voy a marcar, porque aquí es donde me voy a detener y dejar de tejer, ¿vale? Entonces voy a continuar tejiendo tantos puntos como sean necesarios hasta llegar al punto que tengo marcado. Puntos bajos hasta llegar allí. Voy a quitar la marca y aquí es donde tejo el último punto. ¿Esto qué va a significar? Pues que voy a tener
como la vuelta completa tiene 28 puntos, significa que voy a tener 14 puntos más o menos de un lado y 14 puntos más o menos del otro. Y este es el momento en el que voy a adjuntar uno de los brazos. Exactamente igual que con la pierna. Exactamente igual. Voy a seguir tejiendo el brazo. Aquí no voy a levantar cadenas, voy a tejerlo directamente. Lo que sí voy a hacer es tomar una lazada para evitar esos agujeros, coger un punto cualquiera, y cerrar las 3 hebras juntas. Tengo que tratar de tenerlo lo más tenso posible para que no queden agujeros. Este es el primer punto. Tenía 12, así que vamos a seguir con los otros 12. 11. 1, 2, 12. Ya he tejido los 12 puntos del brazo. Ahora vuelvo al cuerpo y voy a tejer los 14 puntos de este lado que me van a llevar a este otro extremo. ¿Vale? Recuerden hacer las lazadas. Fíjense este agujero hueco que ha quedado aquí. ¿Vale? Lo que tenemos que tratar de hacer es de evitar estos agujeros que van quedando. Pues vamos a hacer entonces una lazada, tomar una lazada de aquí. Se supone que este es el primer punto que voy a tejer, pero voy a, recuerden, que meterme en el punto tejido para tomar otra lazada. Y si después me voy a meter en el primer punto que tengo que tejer, me van a quedar un montón de lazadas para tejer, pero no importa porque esto después me va a evitar que yo con la aguja tenga que arreglar estos agujeros. Ustedes tienen que pasar lazadas por todos los lugares que vean que sea necesario. Este va a ser el primer punto. Dijimos que teníamos 14, así que nos quedan 13. 1, 2, 3, 14 puntos bajos. ¿Ven cómo ha quedado cerrado? 14 puntos bajos. Es momento de agregar entonces el otro brazo. ¿Vale? Vamos a tomar una lazada como si fuésemos a hacer media vareta. Tomamos una lazada, cogemos un punto cualquiera y traemos y cerramos. También tenemos 12 puntos en el contorno que vamos a tejer con puntos bajos. Este fue el primer punto. Seguimos. 2, 3, 12 puntos. Una vez finalizada esa vuelta de 52 puntos, lo que vamos a hacer es una vuelta de puntos bajos que va a tener la siguiente serie: 5 puntos bajos, una disminución, y 3 veces 11 puntos bajos y una disminución, para terminar con 6 puntos bajos. Repito, 5 puntos bajos, una disminución, después 3 veces 11 puntos bajos, una disminución, y al final 6 puntos bajos. Vamos a terminar teniendo en la vuelta esa 48 puntos en esta circunferencia.
Luego lo que le va a seguir es una serie que vamos a repetir en toda la vuelta de 6 puntos bajos, una disminución. 6 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución, en toda la vuelta. En total serán 6 series. Y vamos a terminar con 48 puntos. Lo que estamos haciendo ahora son disminuciones hacia la cabeza para dar la forma hacia la cabeza. La siguiente vuelta va a ser una vuelta en la que vamos a repetir la serie de 5 puntos bajos, una disminución y terminaremos con 36 puntos en esa vuelta. 5 puntos bajos, una disminución. 1, paso mi lanita de marcar. 2, 3. Una vez que terminamos con la vuelta de 5 puntos bajos, una disminución, repitiendo la serie y terminamos con 36 puntos, vamos a dar una vuelta repitiendo la serie de 4 puntos bajos, una disminución, donde terminaremos con 30 puntos. Luego una vuelta donde repetimos la serie de 3 puntos bajos, una disminución y terminaremos esa vuelta con 24 puntos. Después una vuelta donde repetiremos la serie de 2 puntos bajos, una disminución y terminaremos con 18 puntos bajos, en realidad. Y por último, una vuelta donde repetiremos la serie de 1 punto bajo, una disminución en toda la vuelta y terminaremos con 12 puntos bajos. Estos 12 puntos bajos son los que vamos a repetir, serán los últimos y vamos a repetir para hacer el cuello. Los vamos a repetir 8 veces. 8 vueltas de 12 puntos bajos. Al final en el medio tenemos que recordar ir rellenando el muñeco porque vamos a terminar con un hueco muy pequeño para poder rellenar. Así es que en el medio vamos rellenando pues el resto del cuerpo, la unión del cuerpo con los brazos y terminamos con este cuello largo. Cerramos el punto, dejamos una hebra y vamos a cerrar muy simple, no importa aquí el punto ni nada, lo que teníamos que hacer es cerrar más o menos la pieza para que no se nos escape el relleno, porque este cuello quedará dentro de la cabeza. Será para darle firmeza a la cabeza que saldrá desde aquí y que no se mueva. Hará las veces de palillo del cuello para que no se nos caiga la cabeza. Así es que cerramos más o menos para que no se escape el relleno. Aquí no importa los puntos ni nada. Cerramos y cortamos. Y así es como tenemos el cuerpo del muñeco terminado. Vamos a ver cómo solucionar el tema de estos huequitos que quedan en la unión, si es que nos quedan. De este lado no ha quedado nada. En las piernas aquí ha quedado uno grande. Cuando hacemos unión de partes, pues pueden quedar estos huequitos a pesar de las medidas que tomamos. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Enhebramos una aguja con el mismo color y lo que vamos a hacer es unir lo que ha quedado separado con la hebra. Una vez terminado el muñeco, una vez arreglados los agujeritos, si es que han quedado, lo que va a seguir es la cabeza. ¿Por qué hacemos esto de arreglado antes de la cabeza? Porque será más fácil manipular al muñeco pues sin la cabeza, para no estar torsionándola ni que nos moleste a la hora de manipular al muñeco. Vamos a hacer la cabeza. La cabeza va a contener la parte del cuello hacia adentro para que ayude a sostenerla cuando vayamos a rellenar. El cuello siempre tenemos que tener cuidado o fijarnos bien de que esté bien durito, bien rellena esta parte, ¿vale? Y la unión esta del cuello con la cabeza. Pues para la cabeza vamos a hacer lo siguiente. Desde la base del cuello, la unión del cuello
con el cuerpo vamos a contar 2 vueltas o 1 centímetro, más o menos un pedacito así. Entonces, en esta distancia, lo que vamos a hacer es tejer un aumento en cada uno de los 12 puntos que tiene toda la circunferencia. ¿Ven? Un aumento. Por lo tanto, terminaremos esta vuelta uniendo la cadena al final. Terminaremos con 24 puntos. 2 puntos por cada uno de esos 12 puntos. Lo que tenemos que hacer es identificar cada uno de los puntos. Y allí vamos a tejer 2 puntos en cada uno. Vale, todo alrededor hasta terminar con 24 puntos en este anterior. Una vez que hicimos los aumentos en cada uno de los 12 puntos y tenemos la vuelta de 24 puntos, lo que sigue es hacer la siguiente vuelta con la serie de 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, y así hasta completar la vuelta. Y tendremos en esa vuelta 30 puntos. La vuelta siguiente es de una serie de 4 puntos bajos, un aumento, completando toda la vuelta, y tendremos 36 puntos en esa vuelta. La siguiente vuelta repetimos la serie de 5 puntos bajos, un aumento en toda la vuelta, y tendremos 42 puntos en esa vuelta. Y por último repetimos en la siguiente vuelta la serie de 6 puntos bajos, un aumento, y terminaremos la vuelta con 48 puntos, que es lo que tengo yo aquí. 48 puntos en la cabeza. ¿Vale? Lo que sigue será dar vueltas solamente de puntos bajos. De estos 48 puntos bajos vamos a dar 8 vueltas. 8 vueltas de 48 puntos bajos. Cuando terminamos las 8 vueltas de puntos bajos de 48 puntos, lo que sigue es una vuelta de la serie de 6 puntos bajos, una disminución, y terminaremos con 36 puntos. Vamos a comenzar entonces con la disminución para cerrar la cabeza. Fíjense que dentro ha quedado pues la parte larga del cuello que hará que la cabeza se sostenga. Vale, comenzaremos entonces con la serie de 6 puntos bajos, una disminución. 6 puntos bajos, una disminución en toda la vuelta hasta terminar esta vuelta. Una vez que terminamos la vuelta de la serie de 6 puntos bajos, una disminución, y que nos hemos quedado con 42 puntos, lo que sigue es una vuelta de la serie de 5 puntos bajos, una disminución, y nos quedaremos con 36 puntos. Luego una vuelta de 4 puntos bajos, una disminución, y nos quedaremos con 30 puntos. Luego repetimos la serie de 3 puntos bajos, una disminución, y nos quedaremos con 24 puntos. Lo que sigue es una vuelta de 2 puntos bajos, una disminución, repitiendo esa serie, y nos quedaremos con una vuelta de 18 puntos bajos. Al final, una vuelta de 1 punto bajo, una disminución, 1 punto bajo, una disminución, repetimos esa serie, y nos quedaremos con estos 12 puntos. Para cerrar, cerramos el punto, dejamos hebra para coser, enhebramos nuestra aguja y pasaremos haciendo zigzag por los puntos hasta llegar al inicio. Y vamos tirando. La idea es cerrar el aro. Aquí no importa cómo termina quedando, pues porque encima de la cabeza irá el cabello.
del muñeco. Así que no nos importa mucho cómo termine quedando. Y cerramos, tiramos y cerramos. Damos una puntadita si queremos. Y perdemos dentro de la pieza la hebra. Un par de veces y es suficiente. No hace falta anudar. Cortamos. Vamos a continuar con el cabello del muñeco. Para esto vamos a tejer 3 piezas casi iguales. La primera pieza la tejemos con un aro o anillo mágico de 6 puntos, a lo que le va a seguir una vuelta de aumentos, es decir, la segunda vuelta tendrá 12 puntos, y luego vamos a tejer 2 vueltas de puntos bajos a esos 12 puntos. La segunda pieza será igual, anillo, aumentos, pero en lugar de hacerle 2 vueltas de puntos bajos, vamos a hacer 4 vueltas de puntos bajos. A estas 2 primeras piezas las cerramos invisible. Y una tercera pieza, igual, anillo de 6, vuelta de aumentos, pero vamos a dar 6 vueltas de puntos bajos. Lo que sigue es unir las 3 piezas para formar una sola pieza, que será la del cabello. Vamos a comenzar uniendo la tercera pieza con la segunda pieza. Para esto y para evitar los huequitos, empezamos con una lazada y en cualquier punto de la segunda pieza tejemos el primer punto bajo. Cerramos todo junto. Este es el primer punto. Lo que nosotros tenemos que hacer son 12 puntos. Es decir, porque cada una de las piezas tiene 12 puntos en su contorno, y lo que vamos a hacer es tejer los 12 puntos de esta segunda pieza. Este será el primer punto. Nos faltan 11. 1, 2, 10, 11, 12. Lo que vamos a hacer a continuación es ahora tejer los 12 puntos con 12 puntos bajos en la pieza número 3. Recordamos que tomamos lazadas para que no quede hueco. Lazada al punto tejido de aquí, de la pieza número 2, sacamos una lazada, tomamos otra lazada, nos vamos al punto tejido de la pieza número 3, sacamos una lazada y ahora sí vamos al primer punto sin tejer, y este será el punto número 1. Cerramos todos los puntos juntos y este es el punto número 1. Serán ahora 12 puntos, así que nos vamos al siguiente, que es el 2, 2, 10, 11, 12. Perfecto, ¿ven? No tenemos huequitos aquí. Vamos ahora a unir la pieza número 1, la primera que hemos tejido, ¿vale? Para eso tejemos en la pieza número 2 6 puntos, solo 6 puntos, con 6 puntos bajos. Hacemos todas las lazadas posibles para que no se nos hagan agujeros. Tomamos lazada, venimos a un punto de esta pieza, tomamos lazada al punto tejido de esta, siempre tirando para después poder pasar. Y ahora sí nos vamos al primer punto sin tejer, que será el punto número 1. 1,
Son aquí 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto, sin agujeros en el medio. Lo que hacemos ahora entonces es incorporar la primera pieza, la más pequeña de ellas. Para eso tomamos una lazadita, buscamos la pieza y en cualquier punto tejemos el primer punto. Son 12. Recordamos que tienen que ser 12 puntos. Ya hicimos uno, vamos con el segundo. 2, 11 y 12. Perfecto, ya tenemos las 3 piezas unidas. Por lo tanto, como en todos los casos, ya no se trata de 3 piezas separadas, sino de ahora una sola pieza con todo su contorno. En este contorno que nos queda de esta nueva pieza, tenemos que tener 36 puntos. 36 puntos porque son 12 de una pieza, 12 de la otra que están 6, 6 y 12 de la tercera pieza. Por lo tanto, tenemos que tener 36 puntos. Si nos falta uno, si nos sobra uno, no pasa nada porque lo que hacemos es, como siempre, en lugar de destejar todo, pues hacer un aumento o una disminución según nos haga falta, ¿vale? Pues ahora lo que vamos a hacer son 4 vueltas de puntos bajos a toda esta nueva pieza. Es decir, 4 vueltas de 36 puntos bajos. El primer punto de la primera vuelta nos ha quedado aquí, esta distancia que tenemos que unir y que tenemos además que tomar lazadas para evitar los agujeros. El primer punto de la primera vuelta, entonces tomamos lazada, tomamos una lazada del punto de la pieza de la que vamos a partir, tomamos una lazada y tomamos una lazada del primer punto tejido de la siguiente pieza. Y ahora sí nos vamos a la pieza, al primer punto sin tejer, y este será el primer punto de los 36 puntos de la primera vuelta. ¿Vale? Entonces, un punto, nos quedan 35. 1, 2. Una vez que hemos terminado con las 4 vueltas de 36 puntos bajos, nos va a quedar la pieza así, ¿vale? Como si fuese la cresta de una gallina o de un gallo. Lo que le va a seguir es una vuelta repitiendo la serie de 4 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, una disminución, hasta completar la vuelta, y terminaremos con una pieza de 30 puntos. Aquí mi lanita de otro color para marcar. Entonces, repetimos la serie de 4 puntos bajos, una disminución, un punto, dos. Una vez que terminamos con la vuelta de repetir la serie de 4 puntos bajos, una disminución, y que terminamos con 30 puntos, lo que le sigue es una vuelta de repetir la serie de 3 puntos bajos, una disminución, y terminaremos con 24 puntos. Luego una vuelta de 2 puntos bajos, una disminución, y terminamos con 18 puntos. Y por último, una vuelta de una serie de un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución, y terminamos con 12 puntos. Al final haremos 4 disminuciones seguidas, una al lado de la otra, cerramos el punto, dejamos hebra y enhebramos la aguja.
Rellenamos, antes de cerrar, rellenamos las puntas, ¿vale? Y el resto de esta pieza apenas muy poquito, muy flojito, porque esto tiene que adaptarse a la forma de la cabeza del muñeco, además de servir como sostén para que no se nos vaya este relleno de su lugar. Entonces rellenamos bien las puntas y el resto apenas un poco. ¿Han visto? Si yo aplano, pues no queda redondito porque tiene apenas un poquito de relleno. Lo que sigue es cerrar la pieza. Nos vamos por las hebras traseras de atrás hacia adelante en los puntos que nos quedan. Y ya nos resta tirar. Tiramos y queda cerradito. Esto se parece más o menos, imita más o menos este inicio siempre del anillo de 6 puntos. Tiramos bien. Si nos queda un agujerito podemos hacer algunos pases, lo que va a ayudar también a sostener. Si quieren pueden anudar, aunque en realidad no hace falta porque lo perdemos. Perderemos por la pieza el hilo sobrante, la lana sobrante, la hebra sobrante. Y al final cortamos, tiramos siempre un poquitito, cortamos y el relleno va a sujetarlo. Esta es la pieza que vamos a utilizar para el cabello del muñeco. Una vez que terminamos la pieza del cabello, lo que hacemos es coserla a la cabeza. Decidimos qué parte va a ser la delantera del muñeco y qué parte va a ser la trasera. Entonces, pues la delantera es la que nos mostrará la orientación de lo que es el flequillo. Es hacia adelante y hacia la izquierda que se cose. Para el pantalón del muñeco vamos a empezar tejiendo las piernas del mismo. 2 piezas exactamente iguales, que iniciaremos con un aro o anillo mágico de 20 puntos. Y la hebra, que es la que tira y ajusta, la vamos a dejar bastante larga porque después la vamos a utilizar para coser una botamanga. Entonces hacemos el anillo de 20 puntos y a este anillo de 20 puntos lo que vamos a hacer es tejerle 17 vueltas de puntos bajos, es decir, 17 vueltas de 20 puntos. A la primera pieza la vamos a cerrar invisible y la segunda pieza no la vamos a cerrar. La hebra larga que cierra el anillo. Entonces comenzamos a tejer estas piezas con un aro o anillo mágico de 20 puntos y tejemos 17 vueltas de 20 puntos, es decir, de 20 puntos bajos, 17 vueltas. Vamos con la primera vuelta. 1, 2. Terminadas las 2 piezas, a la que una cerramos y la otra no cerramos, lo que vamos a hacer ahora es unir ambas piernas para formar el cuerpo del pantalón. La segunda, que está sin cerrar, va a comenzar a tejer la primera pieza. Recordamos que tenemos 20 puntos en cada uno de los contornos. Entonces, lo que sigue es unir. Tomamos una lazada para evitar agujeros y tejemos el primer punto.
1, dijimos que eran 20. 2, 20. Punto número 20. Lo que vamos a hacer ahora es tejer los 20 puntos de la segunda pieza de la pierna. Ya tengo los 20 puntos de la segunda pierna tejida. Nos queda ahora entonces una pieza, el contorno de la nueva pieza, que será el cuerpo del pantalón, con 40 puntos. 20 de una pierna y 20 de la otra pierna. Lo que vamos a hacer ahora es levantar todo este contorno de 40 puntos 17 vueltas. Una vez que terminamos las 17 vueltas de puntos bajos de estos 40 del contorno, cerramos invisible la pieza por aquí arriba. Por las piernas, con este hilo largo que habíamos dejado, la hebra larga del inicio del aro mágico, lo que vamos a hacer es pespuntear una botamanga. Doblamos hacia afuera de el largo que queremos. Y con la hebra en la aguja lanera lo que hacemos es pespuntear todo el contorno de la botamanga para que no se nos baje, y de paso pues le damos una buena terminación. Muy bien, una vez que hemos cerrado las dos botamangas, lo que vamos a hacer es aplanar la pieza uniendo la parte frontal con la trasera, cualquiera lo mismo da. Y lo que vamos a hacer es identificar 14 puntos del centro. Aquí los marqué, los 14 puntos, 1, 2, 3, hasta el 14. Los marqué con una lanita y los identificamos para poder tejer por encima lo que es una de las partes de la pechera del pantalón. 1, 2, 3, 4, 13, 14. Ya tenemos la primera vuelta de la pechera. Damos vuelta a la pieza y tejemos 9 vueltas más de puntos bajos. 14, 14, 14, 14, 14, 14. 9 vueltas de esos 14 puntos bajos. Cuando terminamos de tejer todas las vueltas de una de las pecheras, que en total serán 10, porque son los primeros 14 más 9 vueltas de puntos bajos, son 10 en total. Contamos a partir del primer punto sin tejer de cualquiera de los lados 6 puntos, ¿vale? Si este es el punto que está tejido, pues contamos sin tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el séptimo comenzamos a tejer la otra pechera, pues será igual, 14 puntos bajos y 9 vueltas de esos 14 puntos, en total 10 vueltas, y del otro costado nos van a quedar los 6 puntos libres, y tenemos así entonces las dos pecheras. Es muy importante cuando comencemos a tejer que la hebra del inicio nos quede un poquito larga y la hebra del final también nos quede un poquito larga. ¿Para qué es esto? Lo mismo del otro lado. Para después poder esconder con la aguja
esconder por aquí detrás los sobrantes del inicio, pero el sobrante, la hebra que vamos a dejar al final, va a ser después la que nos va a servir para no tener que enhebrar otra hebra y hacer, pues tener que esconder más hilos sueltos. Esta es la que nos va a servir después para unir pechera con pechera y que nos queden los hombros formados. Una vez que hemos escondido las hebras del inicio del tejido de cada pechera, vamos a hacer el detalle del centro del pantalón con celeste o azul claro. Vamos a tomar cualquiera de las dos pecheras, la que elijamos va a ser la parte delantera del muñeco y vamos a contar 4 puntos y en el quinto comenzamos a tejer 1, 2, 3, 4 y en el quinto comenzamos a tejer. Vamos a hacer vueltas de 6 puntos bajos. Recordamos dejar un poquito largo para después poder esconderla. Y entonces a partir del quinto punto tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 5, 6. 6 puntos bajos en celeste. Quedará en el centro, nos tienen que sobrar los 4 puntos de este lado, nos quedará en el centro de la pechera. Damos vuelta a la pieza y vamos a tejer ahora de vuelta 6 puntos bajos. Lo mismo que en la pechera, una vez que dimos la primera vuelta de puntos bajos, repetimos con 9 vueltas de 6 puntos bajos. Hicimos, en total serán 10, esta será la primera y nos faltan 10 vueltas más de estos 6 puntos bajos. Una vez que terminamos con todas las vueltas de puntos bajos, en total 10, la primera más 9, vamos a tejer lo siguiente para terminar esta pieza. Un punto bajo en el primer punto, una media vareta, dos varetas, una, dos, una media vareta y un punto bajo. Vale, esto va a hacer que la pieza nos quede un tanto redondeada en la punta. Lo que vamos a hacer después es cortar la hebra, que tiene que estar un poco larga porque la hebra nos tiene que servir para coser la pieza. Y entonces esta hebra la escondemos, con la aguja la escondemos por dentro de la pieza y la hebra larga del final enhebramos una aguja y lo que vamos a hacer es coserla a la pechera, a la parte roja del pantalón, a la pechera roja, tratando de respetar más o menos esta forma redondeada y los lados rectos, bien cosido. Para el moño del centro del pantalón vamos a tejer para el centro, que imita el nudo, un aro o anillo mágico de 6 puntos con su vuelta de aumento en todos los puntos, es decir, terminamos con 12 puntos. Cerramos invisible para que la pieza quede prolija en todo su contorno. Y después vamos a tejer lo que serían los dos lazos de esta manera. Dos piezas iguales. ¿Cómo lo hacemos? Pues comenzamos con un círculo compuesto por el aro de 6, por su vuelta de aumentos, o sea 12 puntos, y después la vuelta de la serie de un punto bajo, un aumento y terminamos con 18 puntos. Lo que va a seguir es doblar por la mitad esta pieza. Tenemos que cortar
bien cortito el inicio del aro, doblamos por la mitad la pieza, dejando en uno de los extremos el punto que tenemos abierto, y lo que vamos a hacer es cerrar esta pieza tejiendo 8 puntos bajos en todo su contorno. De aquí cogemos de por aquí y por atrás 1, son 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último aquí 8. Una vez que tenemos estos 8, nos va a quedar esta pieza, una especie de semicírculo. Lo que va a seguir es una disminución, 4 puntos bajos, una disminución, y nos quedaremos con 6 puntos. Las disminuciones no las vamos a hacer tomando una hebra de cada punto que vamos a juntar. Directamente nos vamos a saltar un punto. Entonces, la disminución, la primera disminución, en lugar de tomar el punto aquí, nos lo saltamos y tejemos el siguiente. Y ya tenemos la disminución. 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, y la otra disminución no vamos a tomar una hebra de cada punto, sino que nos vamos a saltar este punto y nos vamos a ir directamente al último, una disminución. Ahora aquí nos han quedado, en lugar de los 8, 6 puntos. Damos vuelta a la pieza y vamos a hacer una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, y nos van a quedar 4 puntos. La disminución igual, saltamos un punto, nos saltamos este punto y nos vamos al segundo. Una disminución, 2 puntos bajos, 1, 2 y la siguiente disminución. Nos saltamos este punto y nos vamos directamente aquí. Y ya tenemos la disminución. Nos han quedado aquí ahora 4 puntos. Lo que sigue es dar 2 vueltas de esos 4 puntos. 1, 2, muy bien. Y así nos queda la otra parte del lazo. Vamos a cortar la hebra, que la vamos a dejar larga porque esta hebra de esta segunda pieza, la primera no, de la segunda sí, la vamos a usar para coser y armar el moño. Para colocar el moño, lo que vamos a hacer, vamos a cortar un poco más esto, es coser uno con otro, que pues no importa si está punto con punto o si quedan bonitos, sino porque esto va a estar tapado por el círculo que va a simular el nudo del lazo. Lo cosemos donde ustedes quieran, puede estar aquí abajo, puede estar en el centro, puede estar en el cuello, pues donde más les guste. Cosen, pero solo por el centro, porque la gracia de esto es que quede levantado. No queremos que quede pegado al pantalón, así es que le vamos a dar un par de puntadas por el centro y luego vamos a coser con esa misma hebra el círculo que sería el nudo. Una vez terminado el pantalón, le ponemos el pantalón al muñeco y con estas hebras
que habíamos dejado, pues cosemos los hombros. Aquí sí vamos a tratar de unir punto con punto. Al final nos metemos dentro de la prenda, anudamos, salimos por aquí, hacemos un nudito y cortamos. Para terminar vamos a darle los últimos detalles, que serían pues unos botones en el pantalón que se pueden coser, se pueden pegar, y el rostro pues yo le puse unos ojitos con pegamento. Si van a poner ojitos de seguridad, pues recuerden colocarlos antes de la cabeza, antes de rellenar y cerrar la cabeza, para poder poner la seguridad dentro del muñeco. Hay que tener en cuenta siempre para qué o para quién va a ser la pieza. Los botones, sobre todo los pegados o estos ojitos, no son aconsejables para los niños pequeños. Tengo aquí otro ejemplo de muñeco que está tejido con la lana o hilo aterciopelada, en el que los ojos de seguridad o los ojos de plástico están reemplazados por ojos tejidos. Esto no es nada más que un círculo blanco con un círculo negro, y todo debe estar cosido. No conviene usar pegamentos cuando es para los niños pequeños, para los bebés o para los niños que todavía se llevan las cosas a la boca. Igual que los botones, conviene pues lo mismo, tejerlos un círculo con todo el contorno bordado y siempre cosido. Estos dos muñecos están hechos con el mismo patrón. Ocurre que, claro, al usar diferente material, pues las dimensiones van a ser diferentes. Así que bueno, siempre que ustedes vayan a realizar algún trabajo, les encarguen algún trabajo, recordar o preguntar, siempre investigar para qué o para quién va a ser, porque eso va a depender, también evitarnos después dolores de cabezas u otro tipo de trastornos.